Hola, en esta ocasión vamos a iniciar el numeral 8. El numeral 8, si bien no es el numeral más importante, porque todos los numerales tienen el mismo nivel de importancia, dado que todos los requisitos los debemos cumplir, es el numeral que sí se enfoca netamente en la prestación de servicios. Viendo la prestación del servicio desde el momento que le doy acceso al usuario hasta el momento que le doy egreso, es decir, mi ruta de atención. Y aquí quiero hacer una salvedad. Cuando hablamos de modelo de atención, puede que existan instituciones que aún no tengan documentado un modelo de atención. Cuando hablamos de modelo de atención, va a ser homologable con esa ruta que sigue el usuario desde el momento del acceso hasta el egreso, de acuerdo con mi portafolio de servicios. Y coherente con esto, el numeral 8, en el 8.1, ¿cuáles son sus requisitos? Tenemos que debemos planificar los procesos. Cuando nosotros pensamos en cómo yo planifico mis procesos, y si yo les preguntara en una auditoría, déjeme ver cómo planificó usted su proceso de prestación de servicios, nosotros ¿qué responderíamos? La normativa me dice, bueno, usted debe prestar los servicios en este marco. ¿Qué debe hacer? Pero el cómo lo debo hacer es propio de mi organización. Por eso mis documentos son la forma en la que yo demuestro que planifico los procesos, que planifico los servicios, pero es muy importante tener en cuenta que esa planificación es la realidad de la institución. ¿A través de qué? De mis manuales, programas, protocolos, guías de práctica clínica basadas en la evidencia, procedimientos instructivos y de los formatos. Esa es la forma en la que yo voy a planificar. Pero, ¿qué más me dice la norma? Planifique cómo va a realizarlo y qué controles va a implementar. Cuando acá me habla de controles, son esas listas de chequeo, listas de verificación, controles puntuales en el día a día que estamos realizando los servicios. ¿Por qué? Porque auditoría también es un control, pero es un control posterior, es decir, es coyuntural y eso va por el numeral 9. Acá en el numeral 8 son los controles que ejecutamos en el día a día. Ejemplo, paciente trazador. Ejemplo, mis listas de chequeo para verificar si estoy administrando bien los medicamentos. Otro ejemplo, los seguimientos al correcto lavado de manos. Todas estas cosas son controles operacionales del día a día. La norma me indica establecer criterios para los procesos. Recordemos que un criterio es el cumplimiento de un requisito. ¿Qué criterios tenemos? Uno, nosotros debemos garantizar siempre el cumplimiento de requisitos legales. Dos, requisitos de 7101. Tres, los criterios que yo como institución voy a establecer para la prestación de servicios. ¿En dónde están esos criterios? Nuevamente volvemos, en mi información documentada. Y por último, los criterios establecidos por el cliente, es decir, qué requisitos tiene nuestro usuario. Y siempre vamos a pensar enmarcados en requisitos de continuidad, oportunidad, pertinencia, accesibilidad, seguridad, y le vamos a dar una connotación adicional, que es todo lo que nosotros podemos pensar asociado a humanización, que en esta norma lo vamos a identificar como atención compasiva. Ejecutar los procesos de acuerdo a lo previsto. Si tengo el documento, tengo establecido cómo voy a hacer la prestación de mis servicios, automáticamente lo que debo hacer en el día a día del proceso de atención es prestar el servicio coherente y congruente con el documento. Les voy a poner un ejemplo. Para las instituciones de baja complejidad o para cualquier tipo de institución, las rutas de atención están establecidas en Resolución 3280. Resolución 3280 me dice, ¿usted qué debe hacer como institución? Pero cuando nosotros pensamos en el cómo lo realizamos, ahí es donde entra como un requisito relevante la información documentada. Porque si la normativa me dice usted qué debe hacer, pero mis documentos dicen cómo lo voy a hacer, ahí es cuando yo tomo la normativa legal y tomo los requisitos internos y hago una homologación. No puede pasar siempre en todos los casos que yo diga, no, es que la forma en la que yo planifiqué mis procesos y cómo establezco los criterios es porque tengo la resolución y tengo el proceso de adopción de la resolución. Los procesos de adopción de una resolución que es obligatoria no deben ni siquiera estar. ¿Sí? ¿Yo para qué voy a adoptar una resolución
que en sí es un requisito legal que debo cumplir. Lo que sí debo hacer es decir cómo esta institución de forma específica va a dar cumplimiento a esos requisitos. Eso es importante tenerlo claro. ¿Por qué? Porque en el momento de la ejecución de los procesos, si yo no establezco ese cómo de una forma clara para las personas que usan el documento, pues va a ser muy ambiguo y cada persona va a hacer su proceso de atención de acuerdo a su pertinencia o a lo que considera que es el deber ser. Y ahí no tendríamos esa posibilidad a través de auditorías y de diferentes controles de identificar que las personas efectivamente ejecutan lo planeado. Debo tener la información documentada disponible. ¿Qué es disponible? ¿En dónde y cuándo se necesita? Las instituciones a veces tienen unas prácticas y es tener la información documentada en calidad. La información documentada del proceso de atención, pues no debe estar en calidad. Calidad la controla, pero debe estar disponible. ¿En dónde? En su punto de uso. ¿Dónde es su punto de uso? En el servicio. Si tenemos, por ejemplo, un software que me permita acceder o tener toda la información documentada almacenada, pues las personas que están en el servicio, médicos, enfermeros, deben tener usuarios y acceso para poder identificar cuáles son sus protocolos, cuáles son las guías y no tener duplicidad de información, que eso puede ser un riesgo en el sistema de gestión, que por no tener la clave del usuario o no tener mecanismos digitales para poder ingresar a la información, entonces lo que hago es imprimir los documentos. ¿Y qué puede pasar? Que el documento cambie de versión y yo en mi servicio siga con el documento desactualizado. Controlar los cambios planificados. Cuando yo controlo los cambios planificados, pues es el cambio que yo ejecuto en la prestación de servicios, que automáticamente me va a llevar un cambio en la información documentada, porque no puedo tener el servicio avanzando acá y la información documentada rezagada. Y garantizar que los procesos, productos y servicios suministrados externamente efectivamente los estoy controlando, es decir, todo el proceso de compras.